Era el mejor de mi clase con una beca completa. Pero cancelaron mi graduación por mi hermana. Ya habían decidido quitármelo antes de mirarme a los ojos. No querían discutirlo. Querían que lo aceptara. Y durante un instante, estuve a punto de hacerlo. Eso fue lo que más me asustó. La fiesta desapareció 3 días antes de existir. Sin urgencias, sin accidentes, sin explicación real. Solo porque Alba, 16 años, lágrimas bien calculadas, no soportaba que algo, por una noche, no fuera sobre ella. Y mis padres eligieron proteger eso. 43 personas ya invitadas. Años enteros reducidos a un mensaje de cancelación. 19 años entendiendo perfectamente cómo funcionaba esa casa. Yo era la que cumplía, la que no daba problemas, la que conseguía resultados que luego había que suavizar para no incomodar a la favorita. Admisión en la Complutense con todo pagado. 3 meses para irme. Y aún así, lo único que hicieron con eso fue borrar la celebración para que Alba no se sintiera pequeña. Lo que nadie sospechaba es que yo llevaba mucho tiempo preparándome para desaparecer sin hacer ruido. 9.145 euros escondidos en una cuenta que no aparecía en ningún extracto familiar. Documentación completa guardada en una carpeta gris. Una mochila lista, siempre lista. 2 años organizando cada detalle. Ellos cancelaron el martes. Yo ejecuté el jueves. Y lo que vino después, Alba reescribiendo la historia, una profesora que no se tragó nada, y gente fuera de casa viendo lo que dentro fingían no ver. Superó cualquier plan que pudiera haber diseñado. Pero eso no empezó ese martes. Eso llevaba años gestándose. En mi familia no había normas escritas, pero todos sabíamos cuál era la ley. El ánimo de Alba dictaba el clima. No hacía falta decirlo. Se aprendía observando. Si Alba se alteraba, todo se reajustaba. Si yo destacaba, había que compensarlo. Mis diplomas duraban lo justo en la nevera antes de desaparecer discretamente. Sus garabatos ocupaban el espacio durante meses. Sus actividades marcaban la agenda familiar. Mis necesidades se resolvían en silencio. A los 14 dejé de enseñar mis notas. Nadie preguntó por ellas. A los 17 ya no tenía dudas. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Si yo necesitaba algo, tenía que conseguirlo sola. Siempre había sido así. Encontré trabajo en una librería pequeña cerca de Atocha. No por independencia emocional, por estrategia. Cada turno significaba una cifra. Cada cifra, un paso más lejos. No hacía ruido con el dinero. No lo mencionaba. No lo compartía. Lo registraba todo. Horas exactas. Gastos mínimos. Decisiones frías. Porque depender de alguien allí siempre implicaba pagar un precio invisible. Solicité plaza en varias universidades sin decírselo a nadie. Preparé cada solicitud sola. Envié todo en silencio. Cuando llegó la aceptación de la Complutense, no dije nada durante semanas. No era emoción lo que sentía. Era cálculo. Cuando finalmente lo mencioné, mi madre frunció ligeramente el ceño, más confundida que orgullosa. ¿Y esto desde cuándo? Sabía exactamente qué contestar. La verdad encajaba perfectamente. No la dije. La beca cubría lo básico. Mi dinero cubría lo importante. Margen. Capacidad de elegir sin pedir permiso. Capacidad de irme sin negociar. Ser invisible durante tanto tiempo te enseña cosas que nadie explica. Aprendes a moverte sin dejar rastro. Aprendes a prepararte sin anunciarlo. Aprendes a irte antes de que te retengan. Mi tía Laura entendía eso sin que yo tuviera que explicarlo. Había salido de esa misma dinámica años atrás. La hija que resolvía, la que no molestaba. Se fue y no miró atrás. Desde que yo tenía 12 años. Entre nosotras no hacían falta muchas palabras. 4 años antes de todo esto, me dijo algo que no parecía importante en ese momento. Si alguna vez necesitas un sitio, tienes el mío. No dijo, si te pasa algo. No dijo, si discutes. Dijo, si lo necesitas. Y yo lo entendí perfectamente. No necesité usarlo hasta ese martes, pero llevaba años sabiendo que existía. Ese martes, mi madre me llamó a la cocina. Su tono era tranquilo.
Demasiado. Esa calma no era paz, era aviso. Cuanto más control tenía en la voz, más irreversible era lo que venía. Se sentó frente a mí como si fuera una conversación equilibrada. No lo era. Explicó, paso a paso, que tras hablar con Alba, habían decidido cancelar la fiesta. Lo mejor para todos, dijo. Alba no lo está llevando bien. Cada palabra colocada con cuidado. Como si suavizar la forma pudiera cambiar el fondo. La miré sin responder al principio. Después pregunté, sin elevar la voz, ¿qué tenía que ver eso conmigo? Mi madre desvió ligeramente la mirada. Es que tu hermana es muy sensible. Mi padre apareció en el marco de la puerta. Siempre aparecía en ese punto exacto, observando, midiendo. Estás exagerando, dijo. Pausa. Y luego, sin esfuerzo, como si fuera automático. Eres una desagradecida. Nadie reaccionó. Nadie corrigió nada. La palabra quedó suspendida en el aire. Y en ese instante, entendí algo con una claridad incómoda. No estaban dudando. Nunca habían dudado. Yo sí. Hasta ese momento. No fue en la cocina cuando decidí irme. Ahí solo lo confirmé. La decisión real ocurrió en silencio. Arriba, mirando una pared que ya conocía demasiado bien. 43 personas esperaban una fiesta que ya no iba a existir. 6 semanas organizándolo todo. Cada invitación enviada por mí, una a una, 2 domingos antes. Después de la conversación, no discutí, no insistí. Subí a mi habitación, me senté en la cama, y me quedé mirando el mismo punto fijo durante varios minutos. No era shock, era reconocimiento. Esa escena ya la había vivido, con pequeñas variaciones, durante toda mi vida. Distintos motivos, mismo desenlace. No hablaba porque no tuviera argumentos, no hablaba porque ya no los necesitaba. Hay silencios que vienen del vacío, y otros que vienen de tenerlo todo decidido. Cogí el móvil. Abrí el chat con Laura. 2 palabras. Es ahora. 50 segundos después. Respuesta. Todo listo. Nada más hacía falta. Esa noche no dudé. No revisé la decisión. No hubo segunda vuelta. Me moví por la habitación como quien sigue instrucciones ya interiorizadas. No improvisaba, ejecutaba. La lista llevaba años en mi cabeza. DNI, partida de nacimiento, carta de la Complutense, documento de la beca, pasaporte, informes médicos, ordenador, disco duro. Lo único que realmente importaba, lo único que no se podía recuperar si se perdía. 40 minutos exactos, 2 bolsas, una mochila, todo colocado junto a la puerta, alineado. Apagué la luz, me tumbé y dormí, sin interrupciones. Durante un instante me pareció extraño. Luego entendí que no lo era. El jueves bajé con todo preparado. El peso no era físico, era decisión. Mi madre estaba en la cocina como siempre a esa hora. Miró las bolsas y automáticamente encajó la escena en su versión cómoda de la realidad. Pensó que estaba adelantando la mudanza de verano. Siempre elegía la interpretación que no le obligaba a cuestionar nada. La dejé sostener esa idea unos segundos. Después la rompí sin elevar la voz. Me voy hoy. No dentro de unos meses. No cuando estaba previsto. Ahora. Su cara no cambió del todo, pero algo se tensó. ¿A dónde? A casa de Laura. Silencio breve. ¿Por qué allí? Porque me ofreció quedarme hace años. Y voy a aceptarlo. Mi madre respiró hondo, más despacio. Esto hay que hablarlo. Mi padre apareció desde el salón, exactamente igual que el otro día. Mismo punto, misma postura. Pero esta vez no había margen de negociación. No tiene sentido lo que estás haciendo, dijo. Vas a arrepentirte. Pausa. Y la palabra de siempre. Desagradecida. Avanzó un paso y ocupó la salida. No respondí. Saqué el móvil. Voy a avisar de que salgo ya. Eso fue suficiente. Se apartó. Sin insistir. Sin escena. Solo se movió. Cogí las bolsas. Salí. Mi madre vino detrás, hablando sin parar. Mismo tono suave. Misma seguridad de que aún podía reconducirlo. Abrí el maletero. Metí todo. Lo cerré. Ya hablaremos. No esperé respuesta. Entré en el coche. Y entonces lo vi. Hugo. En el borde del camino. Descalzo. Aún medio dormido. 12 años.
mirándome sin preguntar lo evidente. No me pidió que me quedara. No lloró. ¿Vas a estar bien? 12 años. Y el único que entendía lo importante. Paré el motor. Salí. Me puse a su altura. Sí. Le di 2 números. El mío, el de Laura. Si llamas, te contesto siempre. Asintió, sin probar, sin dudar. Esto no es por ti. Lo sé. Lo dijo rápido, seguro. Se apartó. Y me dejó ir. Arranqué. Lo vi por el retrovisor. Quieto, sin moverse, aguantando. No lloró hasta que ya no podía verle bien. Eso fue lo más difícil, y también lo que hizo imposible volver atrás. Porque un niño que ya sabe hacer esa pregunta, no debería aprender a callarse después. Conduje hasta casa de Laura. Café preparado, cama hecha, silencio cómodo. No cuestionó nada. ¿Qué te hace falta ahora? ¿No? ¿Estás segura? ¿No? ¿Lo has pensado bien? Solo eso. Me senté frente a ella. Y no supe qué decir. No porque no necesitara cosas, porque llevaba tanto tiempo ignorándolas, que ya no sabía identificarlas. Necesito parar unos días. Quédate los que quieras, sin condiciones, sin letra pequeña. Esa noche, bajo la ducha, lloré. No por tristeza, por descarga, por notar que algo que siempre estaba, ya no estaba, y entender que no tenía por qué volver. El viernes empezaron las llamadas, 12, separadas, medidas, como si cada intento estuviera calculado para sonar sincero. Los primeros mensajes, preocupación, que si estaba bien, que si me echaban de menos, pero a partir del cuarto, algo cambió. El tono seguía siendo suave. El contenido no. Habló de estrés en casa, de lo mal que lo estaba pasando Alba, y dejó caer la idea sin decirla del todo. Como si, de alguna forma, todo aquello fuera culpa mía. El cambio no empezó cuando me fui. Empezó cuando dejaron de poder controlar lo que otros veían, y eso fue lo único que nunca supieron gestionar. En el cuarto mensaje de voz, mi madre dejó de hablar de mí, y empezó a hablar de cómo mi decisión afectaba a los demás. Dijo que esperaba que reflexionara sobre el daño que estaba causando a la gente que me quería. Ahí estaba. 4 mensajes de margen antes de que todo volviera a girar en torno a Alba. Mi padre no se complicó. 2 mensajes. Vuelve a casa. Desagradecida. Los guardé, no por impulso, por registro. Alba tardó 3 días en aparecer. 3 días de silencio absoluto. Y luego, como si nada hubiera pasado, escribió. Si iba a volver para el viaje al lago de Julio. Nada de ¿estás bien? Nada de lo siento. El viaje, guardado, fechado, archivado. No respondía a ninguno, no era castigo, era precisión. En ninguno de esos mensajes había una sola referencia a lo que realmente había ocurrido. La fiesta no era el problema, era solo la versión más visible de algo que llevaba años repitiéndose. Yo no necesitaba palabras vacías, necesitaba hechos que nunca llegaron, así que dejé que todo quedara documentado, sin intervenir, sin corregir, que el relato se construyera solo. Antes de irme definitivamente a la universidad, pasé por la librería, a despedirme de Carmen. Era mi encargada, en teoría, pero llevaba 2 años observando cosas que yo nunca había dicho. Había sido ella quien me recomendó para una beca de la que ni siquiera sabía que estaba en proceso. La carta de recomendación que escribió no se basaba en lo que yo había contado, se basaba en lo que había visto. Cuando le dije que me iba antes de lo previsto, no reaccionó de inmediato. Me miró unos segundos, como quien confirma algo que llevaba tiempo sospechando. Luego desapareció en el almacén. Volvió con un libro, envuelto. No recién. Lleva tiempo aquí, dijo. Esperaba el momento. 6 meses. Había estado guardándolo 6 meses. El libro hablaba de dinámicas familiares y recuperación. No era un regalo al azar. Era un diagnóstico sin decirlo en voz alta. Lo entendí en el acto. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación. ¿Cómo la manejarías? Valoro la opinión de todos. La gente que realmente me había visto. Llevaba tiempo preparándose también, a su manera, desde fuera. La abracé. Me fui antes de romperme allí. 10 días después de salir de casa, Alba publicó una historia en Instagram. Todo medido. Lenguaje limpio. Ambiguo.
Dijo que su hermana mayor había abandonado a la familia sin previo aviso justo antes de irse a la universidad. Dijo que estaba pasando por un momento difícil. Dijo que esperaba que yo estuviera bien. Ese esperaba no era preocupación, era señalamiento. No había contexto, nada sobre la fiesta, nada sobre lo que había pasado. Etiquetó a la parroquia del barrio, a conocidos, y por error o no, a su instituto. En 2 horas, 47, me gusta. Parecía suficiente. Hasta que dejó de serlo. La gente que nos conocía empezó a leer. Alba llevaba toda la vida siendo el centro. Nunca había necesitado preguntarse qué veían los demás. Ese fue el error. Los comentarios empezaron discretos. Una vecina, 3 casas más abajo, comentó que recordaba que la fiesta se había cancelado, y lo raro que le había parecido. Alguien del instituto mencionó mi expediente. Desde la parroquia, alguien habló de constancia. Detalles sueltos, pero consistentes. Luego apareció Marta, mi profesora de lengua durante 3 años. No escribió mucho, 3 líneas. Dijo que me había tenido como alumna, que lo que se decía no encajaba con quien yo era, que había sido un orgullo recomendarme para una beca por un trabajo concreto de segundo de bachillerato. Nada más. 3 líneas. La publicación no se recuperó. En menos de un día, todo cambió. Los me gusta seguían ahí, pero debajo aparecía contexto. Personas que llevaban años observando. No acusaciones, datos, patrones, pequeñas piezas que, juntas, ya no podían ignorarse. Alba no podía borrar comentarios sin empeorar la situación. Mi madre no podía controlar lo que otros decidían decir. 48 horas después, la historia desapareció. Demasiado tarde. Ya la había visto todo el mundo. Laura hizo una captura antes de que la borraran. Me la enseñó sin añadir nada. Siempre hacía eso. La leí una vez, la guardé, la archivé con todo lo demás, y seguí. Mientras todo eso pasaba, yo estaba en la mesa de la cocina con el portátil abierto. Números. Transición a la universidad. Abrí la app del banco. 2 años de turnos, horas acumuladas, propinas guardadas, transferencias constantes, movimiento silencioso. Dinero que nadie sabía que existía. Lo miré unos segundos más de lo necesario. No por duda, por confirmación. Porque por primera vez, no dependía de nadie para el siguiente paso. No fue el dinero lo que me permitió irme. Fue que, por primera vez, nada ni nadie podía quitármelo. Y ellos ni siquiera sabían que existía. La cuenta estaba configurada sin correspondencia física, ni cartas, ni extractos, ni rastro que volviera a esa casa. Mis padres no sabían nada. Ese era el punto. La beca cubría matrícula y residencia. Los 9.145 euros cubrían todo lo demás. El espacio entre llegar y empezar a ganar dinero. Los gastos invisibles que nadie incluye cuando habla de todo cubierto. Pero en realidad, no era el dinero. Era lo que representaba. Control. La capacidad de decidir sin pedir permiso, sin negociar, sin explicar. Había sido invisible durante años. Y usé esa invisibilidad para construir algo fuera de su alcance. Algo que no podían ver, y por tanto, no podían tocar. Esa tarde, Laura se sentó conmigo en la mesa para organizar los documentos antes de irme a la universidad. Sacó su propia carpeta de un cajón. La colocó al lado de la mía. 2 versiones del mismo sistema. Certificado de nacimiento, DNI, pasaporte, historial médico, documentación fiscal, cartas de admisión y beca. Todo lo necesario para existir sin depender de nadie. La suya tenía bordes gastados. Había viajado con ella. Había vivido con ella. La mía estaba intacta. Pero la estructura era idéntica. La miró unos segundos. «Lo hiciste mejor que yo». Le pregunté a qué se refería. Dijo que cuando se fue, necesitó 2 días para reunir todo. Llamadas, esperas, pedir cosas que ya deberían haber sido suyas. Yo tardé 40 minutos, porque todo ya estaba preparado. «Lo sabías antes de saberlo», dijo. No discutí, porque era verdad. Llevaba años construyendo esa carpeta, sin admitir por qué. Por eso siempre iba en la bolsa más cercana a la puerta. Siempre accesible. Costumbre antigua, uso nuevo. Mientras todo eso encajaba, Hugo llamó el jueves por la tarde, desde un móvil prestado.
No quería que apareciera en la factura familiar. 12 años. Y ya adaptándose a un sistema que tampoco estaba hecho para él. Habló de un videojuego, del perro. No mencionó a Alba, ni a nuestros padres. Al final, volvió a hacer la misma pregunta. ¿Estás bien? Esta vez, la respuesta fue distinta. Sí. Y esta vez, era real. Silencio breve. Vale. Como si eso bastara. Dijo que llamaría el jueves siguiente. Lo hizo. Y el siguiente. Nunca falló. Una llamada a la semana. Desde un número que no era suyo. Algo pequeño. Pero también, lo más claro que había tenido nunca. Contacto sin condiciones. 3 semanas antes de irme definitivamente, mi madre llamó desde un número desconocido. Estuve a punto de no coger. Luego pensé, esto también forma parte del registro. Contesté. Se notaba que lo había preparado. El ritmo, las pausas, las palabras elegidas. Había ensayo. Dijo que había estado reflexionando mucho, que sentía que las cosas hubieran llegado hasta ese punto, que me echaba de menos, que todos lo hacían, que me querían, que le gustaría que volviera antes de irme a la universidad, solo para hablar, para vernos. Era impecable, en forma, pero vacío en contenido. Sentía que hubieran llegado hasta ese punto. No sentía haber cancelado la fiesta. No mencionaba años de decisiones girando en torno a Alba. No había hechos, solo una consecuencia sin causa, como si nadie hubiera elegido nada. No mencionó a Alba, no mencionó la fiesta, solo habló de lo que la familia significaba. La dejé terminar. Gracias por llamar. Pausa. No voy a volver antes de irme, sin elevar el tono. Os deseo lo mejor. Ya hablaré cuando esté preparada. Dicho de forma clara, sin agresividad, sin ambigüedad. No era una puerta abierta. Era una puerta que ya no podían cerrar desde fuera. Piénsalo, dijo. Cuídate. Colgué. Esa noche, en el porche, le conté a Laura cómo había ido. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos, y dijo algo que encajó en un sitio que llevaba años esperando. La primera disculpa es una prueba. No añadió nada más durante un momento. Están viendo si la puerta sigue abierta. Si con el tono adecuado, vuelves. Miré hacia el jardín. La de verdad, si llega, es distinta, continuó. Nombra lo que pasó. No pide nada a cambio. Pausa. Lo sabrás si la oyes. Asentí. Y no le debes a nadie acceso a tu proceso. Esa frase se quedó. Esa misma noche la escribí en un cuaderno que había empezado allí, porque era la forma más clara de algo que llevaba años intentando entender. Ella había tardado 20 en decirlo, yo 19 en escucharlo. El día que Laura me llevó a la universidad fue jueves. La noche anterior, Hugo llamó. «Arrásalo», y colgó. La motivación más directa que había recibido nunca. El coche iba lleno, pero no pesaba. La carpeta a mis pies. El libro de Carmen en el asiento. 19 años detrás. Y por primera vez, ninguno delante esperándome. No sentí alivio al irme. Sentí algo mucho más frío, más definitivo. Como cuando cierras una puerta y sabes que ya no existe nada al otro lado que te pertenezca. 2 años de preparación viajaban en el maletero. Cuando salimos a la autovía, no miré atrás. No por rabia, porque no quedaba nada allí que siguiera siendo mío. Lo que sentía no tenía un nombre limpio. No era felicidad, no era calma, era cierre. Como ejecutar una decisión hasta el final y no dejar ningún cabo suelto. Nada pendiente, nada que reclamar después. Llegar a la universidad fue más extraño de lo que esperaba. No por el nivel. Eso lo tenía controlado. Lo que no había previsto era el vacío de expectativas. Nadie esperaba que fuera una versión concreta de mí. No había rol asignado. No había equilibrio emocional que mantener para otros. No había nadie midiendo el ambiente antes de que yo hablara. Mi habitación era pequeña, una cama, un escritorio, una ventana dando a un patio que aún no significaba nada. Pero era mía, sin historia previa, sin contexto heredado. Por primera vez, un espacio no exigía adaptación. En el primer seminario, el profesor hizo una pregunta sencilla. ¿De qué estás orgullosa? La respuesta fue pasando de persona en persona. Proyectos, premios,
experiencias, historias de gente que había sido empujada hacia adelante. Cuando llegó a mí, dudé. No porque no tuviera nada, porque durante 19 años había aprendido que ocupar espacio tenía consecuencias. He llegado hasta aquí, dije. Nada más. El profesor asintió despacio. Es suficiente. Pausa. Siempre lo es. 8 palabras. No arreglan años de lo contrario. Pero se quedaron. No como validación, como permiso. Sofía ya estaba en la habitación cuando llegué, ordenada, atenta, pero sin invadir. Vio el libro de Carmen antes que cualquier otra cosa. ¿De qué va? Le expliqué. Que era un regalo. Que hablaba de dinámicas familiares. Que quien me lo dio entendía cosas que yo no había explicado. Sofía asintió. En mi casa también. 3 palabras. Sin detalles. Sin dramatizar. Y algo dentro de mí se relajó. Esa noche nos quedamos despiertas hasta tarde. No intercambiando historias completas. Reconociendo patrones. Ese tipo de conversación que no necesita explicarlo todo. Nos reímos de cosas que no eran graciosas, hasta que lo fueron. De que te digan durante años que eres demasiado. Pero nunca suficiente. De existir solo cuando hay algo que corregir. Y de lo extraño que es decirlo en voz alta. Y que nadie lo niegue. Saqué la carpeta de documentos y la guardé en el cajón más cercano a la puerta. Sofía lo notó. ¿Por qué ahí? Costumbre. Asintió. Tiene sentido. Creo que ahí empezó todo. 6 semanas después, Alba volvió a publicar. Esta vez más largo, más calculado. Habló de trauma familiar, de distanciamiento, de perder a alguien a quien quieres. Dijo que su hermana había elegido a desconocidos antes que a su familia. Esa frase. La guardé, la etiqueté, subió una foto nuestra de hace años. Sonriendo, cercanas, una imagen que sugería algo que nunca fue del todo real. Etiquetó a gente, a conocidos, a su entorno. Nada al azar, nada inocente. Marta lo vio. Esta vez no comentó, lo compartió, y escribió debajo. Fui profesora suya 3 años. Escribí su recomendación. Falta información en esta historia. Adjuntó una captura. Admisión. Beca completa. Sin adornos, sin explicación. Se compartió decenas de veces, y entonces empezó. No un estallido, un cambio, lento, irreversible. Gente del barrio, del instituto, profesores antiguos, incluso personas que no me conocían, pero reconocían el patrón. El hilo no se llenó de discusiones, se llenó de contexto, detalles, pequeñas piezas que, juntas, desmontaban la versión original. La publicación seguía ahí, pero ya no le pertenecía. Se había convertido en otra cosa, un registro colectivo. Alba volvió a colocarse en el centro. Como siempre. La diferencia era quién estaba mirando ahora. La semana siguiente, mi madre llamó. Esta vez sin guión, sin pausas medidas. La voz, distinta, menos controlada. Dijo que la familia estaba quedando en ridículo, que Marta debía borrar lo que había publicado, que Alba lo estaba pasando fatal. Las mismas palabras. 16 años repitiéndose. Nada nuevo, nada diferente. Solo que esta vez ya no funcionaban. Esta vez no funcionó. Las mismas palabras, el mismo tono. Pero ya no había nada dentro de mí donde pudieran encajar. Me pidió que lo parara. No gritó, no amenazó. Solo esa frase, dicha como si aún tuviera control. Le respondí sin cambiar el tono. Que yo no le había pedido a Marta que publicara nada. Que no podía controlar lo que otras personas, que llevaban años observando, decidieran decir ahora. Pausa. Espero que estéis bien. Silencio. Y entonces lo soltó. Esto no ha terminado. No lo dijo con rabia. Lo dijo como una advertencia, como si todavía hubiera algo que recuperar. Para mí sí, respondí. Colgué, sin esperar réplica, sin quedarme escuchando. Volví al libro que tenía abierto. Era para el día siguiente. Un capítulo sobre cómo aprendemos a no ver lo que se repite demasiado. Sobre cómo ciertas dinámicas desaparecen, no porque no existan, sino porque se vuelven normales. Y sobre qué ocurre cuando, por fin, dejamos de apartar la mirada. Leí el mismo párrafo 2 veces. No porque no lo entendiera, porque lo reconocí. Y por primera vez,
No miré hacia otro lado. No necesitaba preguntar qué pasaba en casa. Hugo me lo contaba cada jueves, sin dramatizar, sin adornos, hechos, dichos con ese tono plano de alguien demasiado joven para tener que entenderlo todo, pero lo suficientemente atento como para verlo. Dijo que Alba había tenido un otoño complicado, que ahora iba a terapia. No opinó, solo informó. Dijo que mis padres estaban más callados, no mejor, más callados. Lo que describía, sin saberlo, era un sistema desajustado, no por mi ausencia, por la ausencia del papel que yo ocupaba. Durante 19 años, todo había girado en torno a ese equilibrio. Quita una pieza, y la presión no desaparece, se desplaza, y no siempre encuentra dónde encajar. Al parecer, se filtró por todas partes. No sentí satisfacción al escucharlo, ni alivio. Algo más vacío, como confirmar que nunca había sido realmente sobre mí. Hugo estaba bien, lo decía cada jueves, y le creía. Cada vez. Al terminar el primer semestre, tenía un 3,8, un trabajo dentro del campus, una rutina que no necesitaba vigilar constantemente. Sofía. Fácil. Estable. Sin análisis. Las llamadas de los jueves seguían ahí. Puntuales. La carpeta de documentos seguía en el cajón junto a la puerta. Ya no era necesaria del mismo modo. Pero no la moví. Algunas cosas no se guardan por utilidad. Se guardan como prueba, de que lo construiste, de que fue real. Mi madre llamó una vez más en diciembre. No contesté. Dejé que entrara el buzón. Lo escuché una vez. No buscando significado. Confirmación. Apunté la fecha, lo archivé y seguí. No devolví la llamada. Cancelaron mi fiesta de graduación porque mi hermana lloró. Yo tenía 9.145 euros, una carta de admisión, y 40 minutos de decisiones que valían más que cualquier cosa que pudieran quitarme. Me hicieron invisible durante 19 años. Yo utilicé ese tiempo para aprender a ver. No a ellos, a mí. Y resulta que eso era lo único que faltaba. Si alguna vez has sido la persona invisible, la que hacía más y recibía menos, la que aprendió a callarse para que otro estuviera cómodo, quédate, porque lo que vino después no fue una reconciliación.